La experiencia comenzó un verano del año 93, que a final de verano, con el embalse en una situación parecida a la que tenemos ahora de nivel, vino una tormenta fuerte la última semana de agosto del 93. La tormenta trajo una pequeña riada con maleza y arrastres en forma de plásticos y cosas, y bozó lo que es la salida de aprovechamiento, que es por donde sale el agua hacia la central eléctrica y el canal. Entonces se quedó la reja completamente bozada y no salía agua para aprovechamiento del embalse. Y además las compuertas de fondo del embalse, que eran las originales de cuando se construyó en los años 20, no estaban operativas, con lo cual no podíamos dar agua por fondo tampoco. Nos quedamos sin ninguna salida operativa, ni las de fondo, ni la de aprovechamiento de media altura, ni los salidas a superficie, porque la tormenta no fue lo suficientemente, la riada no fue lo suficientemente grande como para llegar a los aliviados de superficie. Entonces la obra se hizo durante el año 95, 96 y 97 con 3 vaciados consecutivos. Entonces en el primer vaciado, primero fue la pelea para conseguir que el barro saliera por las compuertas de fondo, porque hay que tener en cuenta que había 20 metros de altura de barro. Se abrían las compuertas, se consiguieron abrir a base de unas reparaciones de urgencia, y se abrían las compuertas y no salía nada. Entonces se hizo una serie de actuaciones para poder que saliera el barro. Una vez que salió, se empezó a trabajar sobre una de las márgenes. De hecho, se hizo un escudo en la margen derecha, aguas arriba de las compuertas, y ya se volvió a cerrar la margen izquierda y se empezó a embalsar para poder dar agua al año siguiente para el aprovechamiento. Uno de los grandes problemas que tenemos en Barrasona es que, por la orografía de nuestro territorio, la cantidad de barro que nos aporta el río es muy importante, sobre todo en las tormentas. ¿Y por qué es importante que las compuertas de fondo funcionen bien? Básicamente porque si funcionan bien las compuertas de fondo, el barro que va llegando, pues aunque sea lentamente, se va digiriendo. Y en una situación como aquella que nos quedamos sin poder manipular sin ningún tipo de salida, hubiéramos podido dar agua por fondo, aunque hubiera sido de una calidad baja con mucho barro, hubiéramos podido dar agua por fondo y ponerla en el canal. Se hubiera resentido a la central eléctrica, pero los kilovatios se pueden traer de otras centrales. El agua de boca o de regadío no se puede llevar con cubas, porque estamos hablando de muchos miles de hectáreas y de muchos miles de habitantes. Entonces hubiéramos podido servir esa agua por fondo. Es una salida que además tiene, en un pantano como este, que el barro acaba siendo un problema serio. Mientras tienes operativos los desagües de fondo, te permiten ir digiriendo ese barro que te va llegando, aunque sea muy lentamente, ¿no? Porque claro, llega la tormenta, el agua que llega la riada, el agua que viene turbia la tiras por aliviado de superficie o por fondo, da lo mismo. Si la tiras por fondo, te llevas arrastres del embalse. Si la tiras por aliviado de superficie, como viene turbia, sale también bastante barro, pero la que se queda se deposita. Y ese barro, después, con el funcionamiento normal del embalse, el barro va viniendo hacia la presa. Si lo puedes abrir por fondo, se lo vas digiriendo. Las compuertas de fondo es una parte de la obra. Originalmente la obra es una parte cara. Entonces en algún momento se ha hecho algún diseño de presa sin compuertas de fondo, pero siempre ha demostrado que al final es un problema no tenerlas. Si tienes cualquier problema serio en la presa, con lo que nos ocurrió en el año 93, de que se bozó la reja central, pero puede haber otros problemas serios, una avería no es normal, pero que el pantano empiece a tener problemas de estabilidad, pues lo normal es que lo puedas vaciar, y solo se puede vaciar por fondo, no se puede vaciar por aliviaderos. Entonces es una cosa que después se ha demostrado ya, ahora no se hace ningún pantano sin compuertas de fondo, porque pueden ser necesarias a lo largo de la vida de un embalse, que siempre se hace, no se hace para... No es como un coche que lo haces para 10 años o un electrodoméstico. Un pantano, cuando se hace, es para probablemente algunos cientos de años. Entonces puede ocurrir muchas cosas, y entonces es necesario alguna vez poderlo llegar a vaciar. La gestión del sedimento depositado en el embalse es un tema que en este país no se ha planteado nunca,
pero hay países que sí que se lo plantean, lo de meter maquinaria en los cauces a limpiarlos. En España hay que tener en cuenta que tenemos un catálogo de presas que en estos momentos me parece que está rozando las 1.300 presas. Cada una tiene sus problemas, pero de alguna manera habría que plantearse la gestión de esos residuos. Todo vale dinero. Por lo menos yo creo que es ese, que es muy caro gestionarlos. Pero es que claro, las presas ellas causan un impacto ambiental de por sí, la creación de presas. Sí. Y se están proyectando nuevas y no se está cuidando que las que ya existen tengan una durabilidad mayor, ¿no? Porque si se llenan de sedimentos, ¿qué pasa cuando se llenan de sedimentos? Yo lo que sí que puedo asegurarte es que Barasona ahora mismo, con las compuertas de fondo operativas y manejándolas adecuadamente, lo que podemos casi garantizar es que no se aumentan los sedimentos. Porque claro, el sedimento que se deposita en la parte de embalse, cuando vienen las tormentas, sobre todo ahora cuando está abajo, el sedimento corre hacia la presa y en la presa pues lo movemos, lo echamos al río, provocamos algún problema en lo que son los aprovechamientos de abajo, pero forma parte del agua que se gestiona, ¿no? El sedimento no nos lo hemos inventado, es algo que viene de la montaña, si te mueves por nuestra montaña, en la zona intermedia hay una zona de margas grises que prácticamente es la que nos aporta los sedimentos. Entonces es algo que siempre ha corrido por los ríos, es lo que forma los deltas, y de hecho el delta del Ebro, uno de los problemas que tiene en estos momentos es que le está llegando poco sedimento. Entonces la gestión del movimiento de sedimentos es lo que ha ocurrido con la naturaleza normalmente. Ahora con las presas, si normalmente abres por fondo y vas moviendo el sedimento, pues lo que haces es llevarlo hasta el delta del Ebro y seguir manteniendo un delta como lo que ha sido siempre.